Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida. El día de hoy voy a hablar del diagnóstico de trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH basado en el DSM-5. Nosotros, la psiquiatría usa clínica para diagnosticar y tenemos en mente estos criterios para hacer ese diagnóstico. Puede ser que tu psiquiatra te los pregunte directamente o que simplemente con la entrevista los vaya recabando. La idea de este video es compartirles los criterios y aclarar algunas dudas que puedan tener. Entonces vamos a empezar. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por 1 y o 2. 1. Inatención. 6 o más de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académicas o laborales. Nota: los síntomas no solo son la manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso en la comprensión de tareas o instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos de 17 años o más, se requiere un mínimo de 5 síntomas. 1. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles. El trabajo no se lleva a cabo con precisión. 2. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o en una lectura prolongada. 3. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. 4. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Por ejemplo, inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad. 5. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. Por ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden, descuido y desorganización en el trabajo, mala gestión del tiempo, no cumple los plazos. 6. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, tareas escolares o quehaceres domésticos. En adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos. 7. Con frecuencia pierde las cosas necesarias para tareas o actividades. Por ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billeteras, llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil. Con frecuencia, 5, 6, 7, 8. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Para adolescentes mayores y adultos puede incluir pensamientos no relacionados. Se dispersa con su mente. 9. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas. Por ejemplo, hacer las tareas, hacer las diligencias o los encargos. En adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a las citas. Y el segundo criterio, que es el de hiperactividad e impulsividad, 6 o más de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académicas o laborales. Nota: los síntomas no solo son una manifestación del comportamiento de oposición, desafío, hostilidad o fracaso para comprender tareas o instrucciones. Para adolescentes mayores y adultos, a partir de los 17 años de edad, se requiere un mínimo de 5 síntomas. Con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies y se retuerce en el asiento, ¿no? Se están moviendo todo el tiempo. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, se levanta en la clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo.
o en otras situaciones que requieren mantenerse en su lugar. C. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. Nota: en adolescentes o adultos puede limitarse a estar inquieto. D. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. E. Con frecuencia está ocupado, actuando como si lo impulsara un motor, decimos como si tuviera un motor por dentro. Es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones. Los otros pueden pensar que está intranquilo o que le resulta difícil seguirlos. Esto es bien común, ¿no? O sea, la persona está moviéndose todo el tiempo, inquieto, se para, se mueve, y los que están alrededor de él piensan que tiene ansiedad o que está ansioso. En realidad solamente no se puede dejar de mover como si tuviera un motor por dentro. F. Con frecuencia habla excesivamente. G. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. Por ejemplo, termina las frases de otros, no respeta el turno de conversación. H. Con frecuencia le es difícil esperar su turno, por ejemplo, mientras espera en una fila o en una cola. I. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros, por ejemplo, se mete en las conversaciones, juegos o actividades. Puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso. En adolescentes y adultos puede inmiscuirse o adelantarse a lo que hacen otros. Criterio B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsos, está muy rara esta palabra. Algunos síntomas de inatención o de hiperactividad e impulsividad estaban presentes antes de los 12 años. Varios síntomas de inatención o hiperactividad e impulsividad están presentes en 2 o más contextos, por ejemplo, en casa, en la escuela o en el trabajo, con los amigos o parientes o en otras actividades. Criterio D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad de los mismos. Criterio E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, el estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos disociativos, trastornos de personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias. Puede tener una presentación combinada, que es cuando hay inatención y cuando hay hiperactividad e impulsividad durante los últimos 6 meses. Puede haber uno que es predominantemente con inatención o falta de atención, que quiere decir, se cumple el criterio de inatención, pero no se cumple el criterio de hiperactividad e impulsividad durante los últimos 6 meses. Y presentación predominantemente hiperactiva o impulsiva. En este se cumplen los criterios de hiperactividad e impulsividad, pero no se cumplen los criterios de inatención durante los últimos 6 meses. Y se puede especificar si hay una remisión parcial cuando previamente se cumplían todos los criterios. No todos los criterios se han cumplido durante los últimos 6 meses y los síntomas siguen deteriorando el funcionamiento social, académico, laboral. Quiere decir, antes tenía todos los criterios, pero en los últimos 6 meses ya no cumple todos los criterios, pero sigue generando problemas o disfunción. Y se puede especificar la gravedad como leve, cuando pocos o ningún síntoma están presentes, más que los necesarios para el diagnóstico, y los síntomas solo producen deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral. Moderado, cuando los síntomas o deterioros funcionales presentes están entre leves y graves. Así es el DSM-5. Graves, presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico o de varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen un deterioro notable del funcionamiento social o laboral.
Entonces, en resumen, el trastorno por déficit de atención, si hay 6 o más síntomas de inatención, o 5 o más si es adolescente o adulto, hay un trastorno por déficit de atención predominantemente inatento. Si hay 6 o más de hiperactividad e impulsividad, o 5 si es adolescente o adulto, hay un TDA predominantemente hiperactivo o impulsivo, y se le llama combinado cuando hay 6 o más de los dos lados. ¿Ok? Y se puede catalogar como leve, moderado, grave, aunque en realidad, por lo menos en la práctica clínica, en mi práctica clínica, no hay una gran diferencia. En cuanto al tratamiento o algo así, se trata igual, pero bueno, es un especificador que existe en el DSM-5. Bueno, pues espero que este video te sirva, te sea de utilidad. Si te gustó el video, dame like, déjame un comentario y dime qué otros medicamentos o diagnósticos te gustaría que te comparta contigo en este canal. Muchas gracias y que tengas un buen día.